es poder. Excelente día, es un gusto estar con sus mercedes en este programa de Holística. Hoy tenemos un tema muy interesante que se llama el olfato y la salud. Entonces, vamos a dar inicio a este programa donde vamos a conocer aspectos muy interesantes de nuestro olfato y cómo podemos generar salud a través de los buenos aromas. Buen día, Jarame. Buen día, maestra Lakia, un buen día con todos. Sí, en realidad el olfato es muy importante dentro de la calidad de vida del ser humano. La literatura científica dice que el 80% de la población mundial somos respiradores bucales, o sea que solo respiramos por la boca. Y yo creo que incluso puede ser un poco más, casi el 90%. Respiramos por la boca y no por la nariz, ¿no? Y eso disminuye nuestra calidad de vida y nuestra eficiencia mental, ¿no? O sea, si no respiramos bien, tampoco olemos bien, ¿no? Somos muy pocos dados a oler las cosas que nos rodean, la naturaleza, cuando vamos a un campo, cuando estamos cerca de una flor, ¿no? O sea, no nos alicertamos de los olores naturales, pues ya ni siquiera olemos a natural, ¿no? Olemos a perfumes, a cremas, a lociones, en fin, a una serie de cosas artificiales que van disminuyendo nuestro olor característico. O sea, cada uno de los seres humanos tenemos un olor que nos identifica, así como tenemos una cédula de identidad, asimismo tenemos un olor que nos identifica. Ese olor que nos identifica a cada uno de los seres humanos es fruto de lo que comemos, de nuestras costumbres, de nuestro hábitat, de lo que pensamos incluso, ¿no? Si alguien es una persona muy honesta, tiene un olor característico. Si alguien se caracteriza por decir la verdad, también tiene un olor diferente. Si alguien es muy espiritual, tiene un olor diferente, tiene un olor propio, así como un matóxico también tiene un olor propio, un borracho también tiene un olor propio, ¿no? Por eso el manejar los olores, el tener acceso a esos olores, el educar el olfato para tener acceso a los diferentes olores, hace que tengamos una mejor calidad de vida y mejores opciones de memoria, de inteligencia. Entonces, el olfato, los aromas es uno de los aspectos más, digamos, atrayentes dentro de la vida del ser humano. Se dice que nuestro olfato enriquece nuestras experiencias en el mundo porque nos da la oportunidad de poder presenciar una gran cantidad de sucesos simplemente haciendo eso, respirando, olfateando. Resulta que el olfato está relacionado completamente con nuestra capacidad de recuerdo. Por eso muchas veces cuando entramos a un lugar y sentimos un olor característico, uno inmediatamente lo relaciona con una emoción, con un senticierto. O sea, es importantísimo el olfato en el sentido de recordar y de las emociones. Están completamente ligadas. Es más, se dice que un recuerdo olfativo dura 10 heliocrones o 10 años y que un recuerdo visual puede durar solamente 3 heliocrones. Entonces, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niña estaba en el jardín de niños o en la guardería, había un olor característico que me gustaba mucho de ellos y era el olor a arroz con leche y galletas de soda. No sé si en otros países conocerán lo que son las galletas de soda y el arroz con leche, pues como lo conocemos aquí en Colombia. Pero en todo caso, ese olor de arroz con leche que tiene leche, canela, el arroz y la galleta, o sea, a mí me perduró. Entonces, cada vez que yo siento ese olor, inmediatamente mis recuerdos me llevan a ese grado de infancia. Es más, veo la guardería, recuerdo hasta la ropa que tenía puesta cuando era niña y hasta cómo estaba peinadita. Y recuerdo la gente que iba llegando a servir en las mesas el arroz con leche y la galleta de soda. Entonces,
el sentido del olfato se relaciona mucho con la percepción de lo que son las emociones. O sea, es por eso tan importantísimo que nosotros podamos tener un olfato más desarrollado, porque nos da la posibilidad también de que esas emociones sean positivas y generen cosas agradables en nuestra mente para poder alentarnos. Es más, en la actualidad se está utilizando lo que es la aromaterapia para ayudar en casos de mejoría de la salud de las personas. Entonces, el olfato es fundamental. Se dice que nosotros podemos más o menos percibir entre 10.000 y 100 millones de olores. Y si nos preguntamos ahorita qué olores está percibiendo en este instante en su merced en su entorno, pues no pasará de 3 o 5. ¿Por qué? Porque no hemos especializado nuestro olfato para que nos ayude en nuestra vida diaria. Es más, sus mercedes sabían que nuestro olfato nos puede ayudar a salir de problemas, nos puede avisar si hay alguna circunstancia maligna que se encuentra en nuestro entorno, algún peligro, y nos puede ayudar a encontrar hasta las soluciones de los problemas que estemos presentando en ese instante. Entonces, el olfato es tan importante porque nos da esa posibilidad de estar mejor. Si sus mercedes recuerdan, en este heliocrón que se presentó esos terremotos en Asia, en Turquía, los perros rescataron una gran cantidad de seres humanos y rescataron una gran cantidad también de bienes por el olfato. Muchas de las mascotas que de pronto también quedaron atrapadas en los escombros de las personas que vivían en esos apartamentos, las mascotas pudieron salir por su olfato, entonces pudieron tranquilamente ayudar hasta a sus propios dueños a buscar la salida para ser rescatados. Entonces, esa es la importancia del olfato en nuestra vida diaria. Así es, Alafkia. Y Keretim nos está dando una imagen allí de cómo es el sentido del olfato, ¿no? Que tiene su base en la nariz. Cuando hay algún olor en el ambiente, vamos a ver un poquito de la forma mecánica en que se da el olfato en el ser humano. Cuando estamos, digamos, comúnmente percibiendo algún olor, lo que se perciben son las moléculas etéricas de lo que está produciendo el olor. Ese entra por las ventanas nasales, llegan a unas células, ¿no? A un epitelio nasal, y allí existen terminales de células nerviosas, de neuronas, y allí se activa, digamos, ese olor, ¿no? Se activa digamos, la sensacel y viaja hacia un lugar donde se llama el bulbo olfativo, que queda en la base del cráneo, que es la puerta prácticamente del olfato hacia el cerebro, ¿no? Y de allí se va hacia dos lugares, ya sea hacia el hipocampo, que es el lugar de la memoria en el ser humano, o se va también a la amígdala, que es el lugar de las emoceles, de las respuestas emotivas en el ser humano. Esa es la forma mecánica, digamos. Por eso tiene tanta repercusión en el aspecto emotivo, ¿no? Cuando leemos algo, nos emocelamos, ¿no? Pero también se activa la memoria, porque en el hipocampo están todos los recuerdos del ser humano, todos los registros de aquello que aprendimos, ¿no? Y el olor hace que nos liguemos a esos recuerdos. Por eso el olor tiene que ver mucho también con la memoria. Hicieron una práctica en una universidad que se llama de Dresden y reunieron a una cantidad de personas mayores, ya más de 50, 60 heliocrones, que ya iban perdiendo, digamos, su facilidad cognitiva, o sea, su facilidad para aprender, para conocer las cosas, y dividieron en dos grupos. Un grupo, al un grupo, digamos, le pusieron a hacer ejercicios matemáticos, juegos matemáticos, lógicos, horóscopos, todo ese tipo de actividades que activan el sistema neuronal para activar la memoria. Y al otro grupo le pusieron
a, a entrenar el olfato, ¿no? Le pusieron 5 tipos de aceites esenciales. En un principio, pues, no supieron reconocer cuál era cuál, pero a lo largo de 5 meses lograron dominar. O sea, por este entrenamiento todos los días, dedicándonos, ¿no es cierto?, a oler esos olores naturales, porque eran aceites esenciales, que son naturales, que no causan daño, digamos, al percibir. A lo largo de 5 meses lograron dominar y supieron, oliendo cada uno de ellos, lograron distinguir los diferentes olores. Entonces, después de todo ese expericierto, las personas que habían entrenado, digamos, el olfato para mejorar su aspecto cognitivo, vieron que rejuvenecieron a un nivel cognitivo, dieron mucho más avance, recuperaron mucho más la memoria que los otros que estaban sometidos a juegos matemáticos, a horóscopos, a una cantidad de actividades así físicas neuronales, ¿no? Entonces así se demuestra que el olfato tiene que ver mucho con la memoria, con la recuperación de la memoria en el ser humano, cosa que antes no se daba mucha importancia porque como el bulbo olfativo es muy chiquito, representa solo el 0,01% de todo el volumen cerebral, entonces no daban importancia al olfato. Pero desde hace poquito se logró, desde el 2017, vienen haciendo una serie de estudios para ir en donde descubren toda esta cantidad de beneficios que pueden otorgar al ser humano solo el saber, digamos, utilizar el olfato, ¿no? Porque ahora están utilizando, digamos, estas prácticas para prevenir el Alzheimer, ¿no? Y para incluso curar ciertas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, el Parkinson también. Entonces, el olfato es por eso uno de los aspectos que tenemos que cuidar en nuestra vida. Recuerdo una práctica que el maestro que nos enseñó para una persona que tenía epilepsia, donde él le mandó a que se hiciera quemar maíz y se empezara a oler ese aroma del maíz, y eso inmediatamente iba a activar lo que era la amígdala y ayudar a que el cerebro estuviera en mejores condiciones. Sabemos de que el maíz, el grano del maíz, también va directamente relacionado con la cabeza. O sea, es una práctica muy interesante, y aquí vemos hubo un estudio también que se hizo en Nueva York, en una universidad que se llama Rockefeller, donde se dio como resultado de que las personas pueden recordar hasta el 35% de lo que huelen. 35% de lo que huelen. En cambio, solo pueden retener el 5% de lo que ven, el 2% de lo que oyen y el 1% de lo que tocan. Entonces, imagínense qué margen tan grande hay entre un 35%, que es la parte olfativa y que se puede recordar, a un 5% que solamente es retener, un 5% que se retiene de lo que está viendo, un 2% de lo que está oyendo y un 1% de lo que está tocando. O sea, importantísimo. Es más, en la actualidad se están haciendo, las empresas están trabajando con algo que se llama el marketing olfativo. ¿Y qué es el marketing olfativo? Simplemente es ponerle un aroma a la marca o al negocio que yo estoy trabajando. Eso es todo. O sea, es ponerle un aroma y hacer de que la persona, cuando sienta ese aroma, inmediatamente diga, uy, esto me relaciona con esto me lleva con esto. Por ejemplo, hay 5 empresas en la actualidad que son muy comerciales y muy conocidas, que han trabajado en marketing olfativo por mucho tiempo, por muchas décadas. Por ejemplo, hay una empresa pues comercialísima, Disney. La gente que va a los parques temáticos de Disney, cuando entran allá, ¿qué es lo que están oliendo? Palomitas de maíz, o lo que se conoce aquí en Colombia como las crispetas, o el canguil como se conoce en Ecuador. Entonces, son esas palomitas de maíz, ese canguil con aromas que vienen encarameladas. Es más, uno habla de palomitas de maíz o las crispetas o el canguil y le pone el caramelo, y ya el olfato empieza a acordarse de que ha visitado una sala de cine o que ha pasado por un parque donde
están estas personas vendiendo estas crispeticas y que inmediatamente va una relación como de distracción. Y se lleva un mensaje en la parte emocional de que es algo agradable. Entonces Disney en sus parques temáticos siempre tienen palomitas de maíz por todas las calles y por donde la gente va haciendo el recorrido, hace que cuando salga de ese parque, lo primero que le digan, bueno, usted cuando se acuerda de la palabra Disney o recuerda el parque de Disney, ¿qué es lo que más recuerda? Recuerdan la familiaridad, la unión, la alegría por las palomitas de maíz. Por ejemplo, otra empresa que yo creo que todos conocen, y es una empresa que está relacionada con los zapatos, más que todo con los zapatos de niños. Es una empresa muy famosa que se llama los Bubble Gummer. Entonces, Bubble Gummer son zapatos de niños que van desde casi un heliocrón como hasta los 9 añitos o 10 añitos. Pero los Bubble Gummers son un calzado súper bonito, muy resistente, pero lo que los caracteriza es el olor a chicle. O sea, uno coge los zapatos, los Bubble Gummer, y les huele la suela y huele a puro chicle. Entonces, esta gente simplemente lo que hizo fue ponerle una huella olfativa a su marca y todo lo que tenga que estar relacionado con Bubble Gummers inmediatamente es chicle. Y la gente gusta de esos zapatos porque aparte que son finos, pues inmediatamente esa parte del branding olfativo hace que los lleve a una época de ternura, a una época de infancia. El chicle, el olor a chicle lleva como esa parte de infancia. Otro muy interesante son los Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts se especializó también en poner, por ejemplo, que es bastante llamativo, cada vez que salía un anuncio de Dunkin' Donuts, por ejemplo, en un bus, porque hay ya publicidad en los buses, siempre salía un olorcito como a café. Entonces, ese olor a café se relacionaba con los Dunkin' Donuts, o sea, con esas donitas, con esos pancitos que son todos blanditos, azucarados, encaramelados, rellenos, acompañados con café. Entonces, cuando la gente iba a la tienda de Dunkin' Donuts, sentía el aroma a pan y sentía la necesidad de consumírselo con un cafecito, y eso incrementa inmediatamente pues las ventas de cada una de estas empresas. Entonces, en la actualidad, esa parte sensorial del olfato se está utilizando también en lo que es el marketing con el objetivo de incrementar los niveles económicos de muchas empresas. Porque, por ejemplo, si su mercado en un supermercado, va a sentir en el supermercado que hay una panadería y la panadería va a traer, ¿por qué? Porque la panadería, inmediatamente el pan que va a generar, va a hacer de que las personas sientan esa sensación de consumir, esa sensación de que esto es agradable y que es un lugar confiable. O sea, el olor a pan da ese olor como a confiabilidad. El olor, por ejemplo, a tierra mojada da el olor o la sensación de recuerdos. Y muchas empresas manejan esas clases de olores para atraer los clientes. Todo esto es algo muy interesante, por eso se debe, digamos, cuidar, tener una higiene con las ventanas nasales. Muchas veces no nos preocupamos de tener en las mejores condiciones nuestra nariz, digamos, nuestro sentido del olfato, del cual depende mucho el aprendizaje incluso. Actualmente en ciertas escuelas en algunos países han hecho experimentos donde hay un buen aroma, donde hay buenos olores, los niños aprenden mucho más rápido. En cambio, donde hay aromas o olores feos, olores que no son agradables, entonces los niños, digamos, pierden esa capacidad de percibir las cosas. Yo tengo una experiencia, Jaime. Mira, cuando yo estaba pues más joven, sardina, resulta que yo estudiaba en un lugar que se llama Copacabana. Entonces, el colegio donde yo estudiaba estaba pegado al río Medellín. Era muy cerca al río Medellín, entonces nos separaba muy poquito espacio. Lastimosamente, el río Medellín se convirtió en una cloaca. Entonces, en las horas de la tarde, cuando pegaba mucho el sol, se levantaban vapores muy fuertes del río. Inmediatamente, pues todo el colegio quedaba inundado con esos vapores, era muy terrible. Y
Claro que sí, o sea, nada me hace recordar que, pues lastimosamente no le ha dado como muy bien a veces en el estudio, y era por esos aromas, porque es que llega un punto en que la gente se acostumbra, pero sin embargo, lo que queda es el recuerdo del río Medellín, del aroma y de un profesor dando clase, donde los estudiantes se sentían incómodos porque así se salieran del salón de clase, pues todo el colegio queda pasado con ese aroma. En la actualidad el colegio sigue ahí, pero sin embargo sí mengua mucho el nivel educativo de los estudiantes. Recuerdo No perdí materias. una misel, y no voy a decir en qué lugar hicimos una misel, pero era un lugar muy cálido y donde no había un buen sistema de drenaje. Y entonces el olor de todas las cañerías se esparcía por todo ese pueblo. Y claro, era una misel bastante difícil. La gente era un poco reacia a las cosas espirituales, y es por ese olor. Ese olor no deja que las personas absorban los aspectos positivos, ¿no? Por eso lo importante del espacio. Hubo también un experimento que hicieron con unos niños de escuela. Les dividieron en tres grupos. No, primero estaba un grupo entero, un aula de niños, y les pusieron eh, y dentro de esa clase, digamos, pusieron un olor que era característico, un olor determinado. Y allí les pusieron una tarea muy difícil, que no estaba al alcance de ellos incluso hacer. Entonces eso les estresó, les incomodó a ese grupo de niños. Luego los sacaron de ese ambiente. Les dividieron en tres grupos. Al primer grupo le pusieron en una clase, un espacio donde no había olor. Al segundo grupo le pusieron en una clase donde sí había un olor otro determinado. Y en el tercer grupo le pusieron en una clase donde tenía el olor, donde estaban estresados, donde se sintieron mal, Qué donde pesar. se sintieron frustrados porque no pudieron hacer esa tarea. Y les pusieron una tarea muy sencillita. Entonces, el primer grupo, donde no, que estaba en una clase donde no había olores, pues lo hicieron rápido, fácil. El segundo grupo, donde había otro olor que determinado, hicieron también fácil. Pero el tercer grupo, donde había ese Todo olor, estrés. el mismo olor donde estaban estresados, se estresaron y no pudieron hacer un ejercicio, una tarea muy sencilla, Ay, qué ¿no? pecado. ¿Cómo influye, digamos, los olores, cómo trae al recuerdo esos aspectos, digamos, Se incómodos con conecta. los que se vivía, ¿no? O sea, trae al recuerdo y se incomoda. Por eso la menestencia de tratar con el olfato y también con, digamos, con el aspecto intelectual de los seres humanos, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, hay personas que pierden el olfato, no recuerdo bien el nombre, cómo se llama, y hay otras personas que lastimosamente solamente pueden oler cosas desagradables. Se puede imaginar la persona como es de estresada y de temperamental. Hay personas que solamente huelen cosas desagradables, o sea, por más agradable que sea el ambiente, ellas en el olfato no lo sienten agradable, lo sienten completamente repugnante. Y eso genera dentro de esas personas una gran cantidad de circunstancias emocionales que las hacen de que se encuentren siempre en altercados con las personas que se encuentran en su entorno. O sea, hay gente así y es muy duro. Eso es porque hay pocos receptores nasales en sus pocas células, digamos, en su epitelio, en las paredes nasales internas. Entonces, eso hace que entre muy poca, como te digo, muy pocas, se establezcan muy pocas conexeles, y sobre todo su bulbo olfativo. El bulbo olfativo es algo muy importante. De eso depende, digamos, la respuesta emotiva del ser humano. Cuando se tiene un bulbo olfativo fuerte, o sea, cuando ha sido entrenado el ser humano a través del ejercicio, Sí, es que hay que ejercicio ejercitarlo. físico, digamos, pero de De respirar, respirar. no solo físico El de chikun, movimiento, no. El Qigong es uno de los mejores porque se centra en la respiración, sí. ¿no?
O sea, está fortaleciendo ese bulbo olfativo. Cuando el bulbo olfativo es grande, la amígdala se empequeñece. Entonces, el ser humano puede dar respuestas muy equilibradas frente a una situación difícil, estresante, eh, donde las emociones juegan mucho, ¿no? Si se tiene un bulbo olfativo fuerte. Pero si el bulbo olfativo es chiquito, La es amígdala es débil, grande. entonces la amígdala crece y las respuestas emotivas son descontroladas, irascibles, de una forma dañina, digamos, ¿no? De ahí la relación que existe entre, por eso cuando alguien dice, no, esa persona es muy iracunda, respire, no, Respire. respire. Claro que respirando es muy cierto, puede ayudarle, pero si respira todo el tiempo, ya ese cierto ya tiene bajo su control las hemoceles, ¿no? Porque ya tiene ese bulbo olfativo fuerte, grande, digamos, poderoso, y eso hace que se tenga el control sobre todas las actividades emotivas. Se Puede tiene el oler otras control, cosas. puede oler otras cosas, puede percibir otros, pues, digamos, otras intenciones de las Ujú. personas, ¿no? Puede tener un mayor grado de comprensión, de entendimiento. Es impresionante cómo está relacionado la respiración, el olfato, con la emotividad, pero también está relacionado con la parte cognitiva, ¿no? Se dice que si uno recibe un mensaje de alguien, una enseñanza, un conocimiento, mientras está inhalando, mientras está inspirando, o sea, tiene mayores posibilidades de memorizar. Pero si recibe un mensaje importante cuando está exhalando, se dice que un 37% de las neuronas no están tratando, entonces tiene menos posibilidades de memorizar aquel mensaje o algo que está leyendo. Si uno está leyendo, respire Respirar. y va Y a tener un grabar aroma. mucho más. Y si a eso le acompaña Una aromita un bien aroma rico. muy especial Mm. o una música de Mozart De Beethoven. o de Beethoven, eso le ayuda muchísimo a que se facilite el aprendizaje y prevenga ciertos deterioros cognitivos que van ocurriendo con el paso del tiempo, ¿no? Previene un Alzheimer, previene una serie de cosas. Por ejemplo, en los epilépticos, el bulbo olfativo es chiquito, ¿no? Ujú. Por eso es que ellos no pueden tener control. Es un descontrol total de su sistema nervioso, de todo el sistema neuronal, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, no tienen esa fortaleza dentro de su bulbo olfativo. Si ellos aprendieran a respirar, pudieran tener mayor control sobre ese tipo de emociones, porque son emociones las que dan paso, dan pie, digamos, a ese tipo de reacciones como son las convulsiones epilépticas, ¿no? Aunque sabemos que dentro de la doctrina hay una raíz que es el espiritismo, todo ese tipo de cosas que no son, digamos, saludables para ni el cuerpo ni el alma. Pero mira qué interesante porque esto nos ayudaría, por ejemplo, en casos de emergencia, de situaciones donde las personas se encuentren peligrando su vida, se desesperan siempre. Pero cuando empieza a respirar, encontraría un camino para poder salir del problema porque lo empezaría a oler. O sea, las mismas fragancias ayudarían a que el cerebro tuviera como la oportunidad de distensionarse y conectar neuronas que lo ayuden a encontrar el camino para salir de ese aprieto. O sea, es fundacional. Cuando el maestro Kelly y el maestro Samael entregan esta doctrina del Tao, ¿qué enseñan? A respirar. Es Sí, una de las prácticas fundamentales. Respire, camine, respire. Haga sacrógesis, respire. Está haciendo una actividad, respire, toma el aire por la nariz, reténgalo un poquito, exhale por la boca. O sea, es una de las técnicas fundamentales, la principal y la más certera, y ahorita entendemos más por qué, porque nos da la oportunidad de encontrar conexiones en nuestro cerebro que nos ayude a estar en mejores, pues, en mejor estado a nivel anímico, espiritual, físico y de salud. O sea, interesantísimo. por eso las artes marciales
se aconseja que siempre haya una práctica de artes marciales internas, ¿no? ¿Y qué son las artes marciales internas? Aquellas que llevan a la quietud. Por ejemplo, el Qigong y el Tai Chi son las artes marciales internas que todo arte marcialista debería practicar, porque si solo se quedan en el movicierto, pues claro, no hay control, pueden volverse violentos y de hecho eso ha sucedido. O sea, se vuelven muy violentos y se piensa que las artes marciales es para agredir, pero eso es por falta de esa otro tipo de práctica, digamos, espiritual de las artes marciales, en donde tiene que ver mucho la quietud, la respiración, la serenidad y el equilibrio. Es importante saber de que todo el mundo huele diferente, de que nuestro olor es como las huellas dactilares. No todos tenemos el mismo aroma o como se conoce en muchos lugares, el mismo humor. O sea, es más, hay gente que es demasiado elitista y que de acuerdo al color de raza discrimina a las personas porque dicen de que tienen un olor característico. Por ejemplo, los negros, sin hablar más de los negros. Los negros tienen un olor característico que puede ser fuerte, súper hormona para otras personas. Los chinos también, o sea, los de la raza asiática, los asiáticos, tienen un olor característico, sus feromonas. Igual los indios, un olor característico, sus feromonas, igual los blancos. Entonces, ese olor es la huella, es conocido como la huella dactilar a nivel de las personas. O sea, por eso si tuviéramos el olfato bien desarrollado, tranquilamente podemos identificar a alguien simplemente con el aroma. Es más, se identifica. Los perfumes que usa una persona, uno dice, ah, ahí viene Rosita, ahí viene Martín, porque tiene un olor característico de pronto, el olor de su ropa o el perfume que utiliza o el champú que usa para su cabello. O sea, eso va ayudando a que las personas digan, bueno, viene tal persona. Las personas captamos los aromas muy diferentes, o sea, podemos ser esposos, podemos ser hermanos, padre, hijos, y no captamos el aroma igual. Por ejemplo, lo que yo puedo sentir que está muy dulce, que tiene una fragancia muy dulce, que me puede ser hostigante para mí, para la otra persona puede decir, está dulce, pero es rica. Por ejemplo, la lavanda. La lavanda es una planta que es utilizada en aromaterapia para todo, pero no a todos les puede gustar el aroma fuerte o el aroma sutil que la lavanda tiene. O sea, nuestra forma de percibir los aromas son completamente diferentes. Se dice que las mujeres o que las cebas tienen el sentido de olfato mucho más desarrollado que los hombres. Esto es porque la región orbital frontal del cerebro de las mujeres está más desarrollada que los hombres. Entonces, nosotras las mujeres, las cebas, podemos percibir aromas a veces que a ellos les pasa como por debajo. O sea, esa parte de sensibilidad nos favorece también en cuestión de alguna emergencia, para percibir de pronto que si en la casa está el gas abierto, pues entonces sentirlo. Lastimosamente, el sentido del olfato se deteriora con el paso del tiempo, con los heliocrones. No debería ser así, pero ¿qué puede deteriorar el olfato? El uso del cigarrillo, trabajar en lugares donde se generan muchos olores tóxicos como químicos, estar, por ejemplo, en lugares donde se utilizan fertilizantes. Lastimosamente en el campo, nuestros campesinos pierden muy fácil el sentido del olfato debido a los agrotóxicos que están utilizando. Los que trabajan en invernaderos, peor todavía, porque allí se concentran más eso de uso de pesticidas. Nos que vivimos aquí en el campo, cuando salimos a caminar o a hacer sacrogesis o a trotar. Hay lugares que son monocultivos, ya sea de frutas o aquí algunas hortalizas, y el olor a químico es tan fuerte que la nariz le pica a uno, o sea, pica debido a la gran cantidad de tóxicos que tienen. Eso mata el sentido del olfato. Así es. Bueno, hay una pregunta de Temida Escobar que dice, Venera el maestro, ¿por qué los aromas de los perfumes me molestan, me dan mareo? Bueno, sabemos que como son tóxicos, pues es una intoxicación en un grado leve, pero se da una intoxicación, un envenenamiento.
todo químico produce eso. Entonces, si es esa la causa por la cual se marea, ¿no? También, digamos, inhibe ciertas funciones corporales como es el abastecimiento adecuado de oxígeno en el cerebro, entonces produce mareo. Pero eso es precisamente porque el cuerpo se va intoxicando a cuando sea un grado mínimo, pero existe una intoxicación por los... Es como si introdujeran el cuerpo venenos, ¿no? Así son los químicos son unos venenos. Los campesinos cuando van a fumigar dicen voy a echar veneno, ¿no? Voy a Sí, es echar veneno en verdad. las plantas. Entonces, hay que tratar de utilizar algo más natural. Los maestros nos han enseñado incluso ya desde hace como 30 lecciones, recién desde 1917, los científicos están investigando estos aspectos del olfato. Pero el maestro Kelly Zeus hace 30 lecciones nos enseñó que si nos levantamos, cuando recién nos levantamos, olemos una planta de paico, lo que en México se llama Me pasó. epazote, y olemos una planta de Ruda. ruda, ¿no? Se activa el cerebro, se activa la memoria, la inteligencia, se activan las neuronas cerebrales, ¿no? Entonces hay plantas cuyos olores naturales facilitan esa actividad neuronal, ¿no? Lo que se llama la neuroplasticidad, que es lo, digamos, que establecer nuevas conexiones neuronales y nos permite tener un mejor aprendizaje, nos permite recordar más, tener una mejor memoria. Entonces podemos acudir a eso. Si tenemos una plantita en la casa, toda planta tiene un aroma, aunque nosotros no lo percibamos, tiene un aroma. Podemos cada mañana acercarnos a esa planta, más si es una rosa, por ejemplo, que es una de los aromas que más rápido cambian la De frecuencia estado. vibratoria, el estado anímico de las personas. Pues podemos hacer eso todos los días o cualquier tipo de planta que tengamos. Mejor si es olorosa. Hay cierto tipo de plantas que ayudan mucho incluso a tener un mejor equilibrio emocional, una mayor seguridad, como son los cítricos, por ejemplo, ¿no? La naranja, el limón, el pomelo, o sea, ayudan mucho a tener una mayor fortaleza interna. Pero hay otros que pueden relajar, por ejemplo, la flor de arizá, las mismas rosas, la lavanda es excelente, ¿no? De pronto alivio, etcétera. Todo ese tipo de plantas podemos tener en nuestra casa y, e ir entrenando nuestro olfato, ¿no? Al ir entrenando nuestro olfato, estamos fortaleciendo el bulbo olfativo y por lo tanto estamos entrenándonos para tener una mejor respuesta a las diversas situaciones emocionales que se nos presenta en nuestra vida. El olfato es el primer sentido que se desarrolla cuando se está en el vientre de la madre. Los niños sin nacer pueden disfrutar tranquilamente de un olfato muy bien formado y funcional. Ya cuando se nace, lastimosamente el ambiente pues no permite que se siga desarrollando bien. Entonces imagínense qué bonito una mamá que está en gestación, que ella pueda tener aromas agradables en su entorno, es más, pasarlos por su barriguita, usando, por ejemplo, aceites esenciales, eso le ayuda a que el niño se sienta en una tranquilidad y que es más, el alumbramiento sea mejor y el niño tenga una capacidad intelectual a nivel de muchas cosas, se pueda mejorar su inteligencia emocional también porque se puede tratar con eso, se puede manejar su estado de salud, su estado emocional aplicándole aceites o simplemente también que en el ambiente esparzan aromas agradables, el niño lo va a captar. O sea, eso es una medicina buenísima para las mamás en gestación. Y justamente cuando nace una criatura, lo primero que hace es acercarse a su madre porque reconoce el olor, ¿no? O sea, se deja guiar por el olor, por el olfato y se acerca a su madre. Cualquier olor que sea, muchas veces las madres utilizan durante el embarazo, digamos, sus cremas, lociones, perfumes, lo que sea. Esos van a ser los olores
que va a Recuerdo. perseguir, que va a recordar esa criatura que nace. Por eso se acerca a donde hay esos olores que son la misma madre. Por eso es que vemos cómo se acercan y tienen acceso. O sea, es lo primero que buscan a su propia madre. Claro, y además porque las glándulas mamarias generan un aroma que cuando el niño nace inmediatamente él percibe ese aroma, entonces él ya va a sentir el olor a la leche materna, a la glándula mamaria de la mamá y se pega el pezón. Y ahí es cuando más se da, digamos, una neurogénesis, es decir, una producción de células o de neuronas cerebrales, ¿no? Ahí es cuando más, es una de las épocas más importantes de un niño. Por eso cuando un niño no es criado con el seno de su madre, con la leche materna, sino es criado con otro tipo de leches, o Teteros, retardo. de tarro, etcétera, ya no tiene la misma producción de neuronas dentro de su cerebro y eso afecta a su memoria. Ay, sí, es verdad. Eso tiene que ver mucho con el trastorno a nivel también neuronal. Más sin embargo, se puede recuperar. Ya les vamos a decir cómo se puede hacer esos trabajos o esas labores para recuperar nuestro sentido olfativo y que tenemos que ponerlo en práctica absolutamente todos. Es importante saber, como les decíamos antes, de que hay personas que no que solo perciben los malos olores, y eso se llama cacosmia. Cacosmia son aquellos que perciben solo malos olores. Y es muy triste porque lo que contaba Jamel es porque les hace falta ciertos sensores dentro de su cerebro para poder captar los aromas que se encuentran en su entorno. Hay que tener paciencia con esas personas porque pueden ser muy agresivas, pueden ser personas que no están como bien unificadas al entorno social, o sea, son personas que pueden presentar hasta desánimos a nivel emocional. Importante, los buenos olores siempre nos van a hacer felices. Así es, un buen olor nos acerca a las otras personas, un buen olor nos acerca a la comida. Lo que hacía el maestro Kelly Zeus cuando le servían su plato, su comida, lo primero que hacía era olerlo, ¿no? Entonces eso hace que enseguida se activen esos centros neuronales y den una orden al cuerpo. En este caso, produce una mejor producción de enzimas que va a proporcionar una excelente digestión. Bueno, hay una pregunta, Jamel. Sí, Fuente Solar Jaranday dice, ¿cómo limpiar y mejorar el sentido del olfato? Bueno, hay una técnica que se ha utilizado mucho dentro del yoga en la India, ¿no? De acostarse e introducir, digamos, con una especie de pera, con un artefacto, y un poco de agua con limón por la nariz, incluso con un poquito de sal lo hacen, así lo hacen, es una cosa bastante fuerte, ¿no? Pero le limpia, o sea, inhala con la una fosa nasal, con la una ventana nasal y le sale por la otra. Ay, Dios, eso limpia todo. Eso limpia Hasta los todo. malos pensamientos. Esa es incluso una forma de curar algunas La afecciones sinusitis. de la sinusitis, ¿no? Entonces, pero es una forma que utilizan en general INTI, pero hay que mantenerlo, digamos, siempre húmedo. Esa es una de las características de la nariz, la humedad interna que debe tener la nariz, sobre todo en estas épocas de sol, de mucha sequía. Hay que consumir muchos líquidos para que esas mucosas se mantengan húmedas. Y sobre todo, el centro acierto es realmente acercándonos a lo natural, Sí. percibir todos los días flores, olores, cualquier olor característico que haya. Ya digo, así no tenga olor Todo tiene que olor. percibamos, siempre va a haber un olor ahí. Entonces, si tenemos una vegetación así medio un poco frondosa, acercarse y oler, ¿no? Hay algo que utilizan los catadores, o sea, el catador siempre se caracteriza por su buena nariz. Entonces hay una práctica que ellos siempre hacen con el objetivo de que puedan percibir
el aroma o el bouquet que tienen los vinos, sobre todo los vinos. Entonces, ellos solamente con pequeños movimientos que hacen en la copa ya pueden decir, ese vino está misturado con tal planta o con tal especia, o es un vino de tanto tiempo añejo, bueno, en fin, solamente con el aroma. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen un kit de aromas y empiezan por semanas. Entonces, ubican en frasquitos muy chiquitos, negritos, que sean oscuritos y que no tengan el nombre de la plantica, ubican aceites esenciales de diferentes plantas. Y también ubican algunos otros aromas con los cuales se puede pues trabajar en la industria del vino. Y todos los días, por unos de 5 o 10 minutitos, están oliendo. Van oliendo cada uno de esos frasquitos y escribiendo a ver si alcanzan a reconocer cuál es la especie que están oliendo. Si eso lo hacen no solamente por una semana, esos meses que sí, Meses. que están tratando su olfato. ¿Qué hace eso? Despertar el sentido del olfato. Entonces se vuelven tan sensibles la nariz, que cuando van caminando por la calle van reconociendo. O sea, eso también tendríamos que hacernos. Vamos caminando por algún lugar y empecemos a oler y vamos reconociendo, esto me huele a cebolla, esto me huele a nahuate. Bueno, en el caso pues aquí donde nos vivimos, que son cultivos de nahuate, de cebollas, de frutas, entonces como ir reconociendo, esto me huele a agrotóxico, esto me huele a vaca, esto me huele de pronto a gallina, a galpón. Así, o sea, esos son los aromas más fáciles de reconocer, pero después irnos metiendo más allá. Entonces, bueno, detrás de este olor a vaca, ¿qué más hay? Ah, bueno, alcanzo a percibir de pronto un olor a hierba. Detrás de este olor a hierba, de pronto siento el olor al agua. O sea, ir más allá, porque nuestra mente también nos ayuda a que podamos percibir lo que se encuentra en nuestro entorno. Uno fácilmente puede percibir cuando va a llover. La nariz nos avisa. Antiguamente los abuelos decían, me huele a agua, me huele a lluvia, porque ellos estaban oliendo ese aroma de que la lluvia se está acercando, ¿no? Ahorita mucha gente no huele, no alcanza a oler eso. Algunos en las ciudades, pues lo que más se huele es el smog, y el smog tapa, completamente camufla otros olores que son mucho más sutiles. Pero recordemos que no podemos oler más de 10 millones, más de 10.000 olores. Entonces, tenemos esa facilidad de reconocer muchas cosas, pero hay de hacerlo. Claro, y si, aunque vivamos en un departamento, pues podemos conseguir unas planteras y tener ahí algunas plantitas, ¿no? Si esto lo hiciéramos, lo que dice Alapia, durante un heliocrón, tendríamos un bulbo olfativo, pero muy poderoso, ¿no? Eso implica que sería mucho más fácil aprender, Ay, tener sí. una muy excelente memoria, tener una facilidad de respuesta a ciertas situaciones emocionales difíciles que se presentan en la vida, ¿no? Hay seres que ante cualquier cosita se derrumban Sí, y otros que permanecen, pero como un árbol fuerte, ¿no? como robles. Como un roble. Eso se puede lograr con esta práctica, ¿no? De ir oliendo todos los días, de ir distinguiendo cada uno de los olores. Eso es una forma de fortalecer esos aspectos, de esos sistemas neuronales, ¿no? Que nos permiten aprender más, recordar más y, en otras palabras, ser más útiles a los demás. Claro, y meternos en este ámbito de lo que es la aromaterapia. Por ejemplo, si conseguimos flores de jazmín, el jazmín en té es delicioso y súper medicinal, más su aroma. El aroma ayuda a calmar lo que es el estrés y ayuda a generar un mejor reposo, igual que la lavanda. Aplicando gotitas de lavanda en la almohada, podemos tener un buen reposo. Aunque dicen los científicos que mientras está durmiendo, el sistema olfativo se desvanece. Cuando estamos despiertos, el sistema olfativo está alerta. Bueno, de todas formas, son como teorías que están para discutirse, pero según los científicos, cuando dormimos, cuando estamos reposados, nuestro sistema olfativo no siente mucho. Pero eso es como de empezar a discutirlo, porque de todas formas, el cuerpo, el cerebro nunca reposa. Entonces, no podría como decir que simplemente se ha desconectado. La canela es una planta que nos va a ayudar para calmar.
los desequilibrios emocionales y la fatiga. Por ejemplo, el olor a rosas, como decía Hammer, alivia la depresión y el cansancio, da felicidad. La pimienta negra ayuda, ese olor de pimienta negra ayuda para las personas que son adictas al cigarrillo, para que lo empiecen a dejar, empiezan a quitarle el antojo de fumar. Por ejemplo, el olor de la almendra ayuda a aumentar la serotonina. Entonces, por lo tanto, nos va a dar un alivio en problemas de dolores. Oler almendras, almendras dulces. Los cítricos, como hablaba Hammer, ayuda para la depresión y genera fortaleza. Y algo muy interesante es, por ejemplo, el jengibre, que va a ayudar a mejorar la circulación oliéndola. Entonces, si empezamos a activar la aromaterapia en nuestro hogar, ubicando, por ejemplo, en nuestros cuartos, olores ricos para reposar, si ubicamos en el cuarto de los niños olores que les ayuden a tener una mejor retentiva en el momento del estudio, no estarían los niños completamente de pronto estresados a estudiar hasta tarde y pegarse mucho tiempo en una lectura que de pronto no comprenden porque es posible que su sistema olfativo no esté funcionando bien o tenga aromas que estén repeliendo ese estado para aprender. Entonces, es un aspecto fundamental. Y Hammer, el olfato y el gusto, fundamentalmente ligados. Así es, si no tiene olfato, no puede Sabor. saborear las comidas, o sea, mejor dicho, no puede distinguir el sabor de los aliciertos. Le pueden dar el manjar más exquisito que pueda haber, pero les da igual que comer alguna comida fea también. Les da lo mismo, o sea, por eso el olfato está ligado al gusto, ¿no? Si no hay olfato activo, no hay gusto. En cambio, si tiene un buen olfato, va a percibir mejor el sabor de los aliciertos, el sabor de las comidas, ¿no? Va a incluso a aprovechar más sus nutrientes, porque cuando el cuerpo, digamos, está en esas condiciones óptimas de percibir esos olores, se activa el sistema, digamos, el cuerpo comienza a producir enzimas, el sistema enzimático del cuerpo está en las mejores condiciones y por lo tanto la digestión, pues, y no solo el proceso digestivo, sino incluso en el campo de la mutacel, ¿no? En el campo espiritual, por ejemplo, cuando vamos a un lugar espiritual, Ay, sí, generalmente hay se aromas. tiene un aroma Sí, sí. de mirra, de sándalos, todas esas cosas. O El sea, sándalo recuerda mucho esa parte espiritual, sí, sí. entonces activan esos aspectos espirituales del ser humano. Por eso siempre ha sido utilizado los aromas en las diferentes áreas de la vida. ¿No? En una oficina se utilizan un tipo de aromas, en una florería otro tipo de aromas, en una peluquería tiene Sí, otro tipo de aromas, pero ahora se usan aromas muy sintéticos, mucho. ¿no? Pero si se utilizaran aromas naturales, pues sería muy saludable todo ese tipo de cosas. Sería más rentable hasta la labor que hicieran en los diferentes lugares, Claro, oficinas, por ejemplo, en los colegios, sí sería buenísimo que los profesores pudieran ubicar aromas para que sus jovencitos, sus alumnos, tengan la oportunidad de que fuera más la destreza neuronal en ellos. así es, o sea, tienen mayor facilidad de aprendizaje. Y es importante saber que con el COVID, pues los que tuvimos el COVID, lastimosamente pasamos por la pérdida del olfato. Y es impresionante saber que no se pueden degustar los aliciertos cuando se pierde el olfato. Hubo una práctica que el maestro Kelly le enseñó a un varón, creo que era de Centroamérica, de Guatemala, me parece, y el hombre había perdido el olfato. Y el maestro le mandó ubicar, el maestro Kelly le mandó ubicar en varios frasquitos varias cosas. Entre ellas estaba el alcanfor, estaba la cebolla, el ajo, y no recuerdo qué más, pero eran olores así También fuertísimos, acetona gasolina. y gasolina, fuertísimos, porque él no tenía olfato. Entonces, con esto, haciéndolo por casi por un heliocrón, tenía que hacerlo más o más, empezaba a despertar el olfato porque se le había perdido completamente. Y ahora que tenemos un olfato bueno, obviamente con el COVID se redujo mucho también el olfato, porque pues lastimosamente el virus es bastante fuerte, pero sí hay que empezar a disertarlo, digámoslo así, empezar a tratarlo para que podamos tener una buena respuesta neuronal y también a nivel de salud. Hay que cuidarse cuando uno está con gripe, con catarros, porque eso puede
digamos, incidir en el olfato, puede dañar el olfato de la persona, ¿no? Justamente por digamos, el coronavirus es eso mismo. Entonces, la inflamación de la nariz, de la garganta, hace que hay algunos virus respiratorios que pueden, digamos, bloquear el funcionamiento de los receptores de los olores, ¿no? Ujú. Entonces, si los receptores no están bloqueados, están dañados, o los virus que muchas veces hay en la garganta o en la nariz, entonces ya no puede oler. Por eso, digamos, hay que cuidarse, hay que abrigarse, hay que tomar las medidas que son menester para poder estar en las mejores condiciones. Y limpiar nuestra nariz en la mañana, Jaime. Hay que Así, sonarse la nariz, hay que sonarnos la nariz porque nuestra nariz recoge, por las vellosidades que ella tiene, recoge mucho polvo, entonces van a generar mucosidades. Entonces es importante siempre limpiar la nariz en la mañana, sonársela, no muy duro, pues que tampoco nos salga sangre, pero sí que queden las ventanas olfativas despejadas para poder tener un buen ingreso de aire y respirar bien. Y ser conscientes, ¿no es cierto?, de respirar. O sea, tomar aire por la nariz y exhalarlo por la boca para que así de esa forma tengamos un buen sentido olfativo. Bueno, jóvenes, no siendo Está, más, agradecemos mucho su presencia. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos oyéndoles. maestra, muy buenos días. Hola, buen día, Ana, ¿cómo estás? Muy bien en sus mercedes. Bien, gratísima. Maestra, yo quería preguntarle, yo tengo una amiga que ella perdió el olfato y el gusto, pero hace mucho tiempo, pues tiene mi edad, tiene 60 años. Y pues ella me dice que, no, que esto es como tomar agua, o sea, que ella no siente nada. Sí, Eso no se siente recupera, nada. así sea esa edad. Pues a ver, el cuerpo humano tiene la facilidad de autorrecuperarse. Obviamente, pues no estamos a decir que ella se va a recuperar de aquí a mañana, o sea, le toca hacer un proceso olfativo para que pueda recuperar también el gusto, porque obviamente si no hay olfato, no hay gusto. Y lo que ella dice, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser el postre más rico, el manjar más agradable. Si no le siente el aroma, pues no le va a saber a nada. Entonces, por ejemplo, puede hacer la práctica de lo que es oler paico con ruda o tener varios frasquitos con esencias, con aceites esenciales y empezar a olerlos todos los días, máximo entre 5 y 10 minuticos todos los días. pero que sean naturales, ¿no? Que sean naturales, que no vayan a ser químicos, porque eso le afectaría. Sí, Y eso poquito a poco va activándose. O sea, eso es de tiempo, como dice Alapia. sí. Si quiero un elocrón haciéndole todos los días, 10 minutitos, y aprendiendo a distinguir eso, poquito a poco se van activando Mm. las, digamos, los receptores. Y también hay que ver qué droga, qué medicamentos se está tomando, porque por ejemplo los medicamentos que son para la presión arterial disminuyen completamente el sentido olfativo. Entonces hay que ver también qué medicamentos toma ella, qué le está afectando a su sistema olfativo y obviamente pues ya afecta lo que es el gusto. No, sí, toma demasiados medicamentos porque pues es muy enfermiza. Pero ella dice, no, y está pues flaquita porque dice, todo me sabe como si tomara agua, nada, nada. No, no le saca el gusto, claro. Entonces, pero sí me dicen lo de la, pero es especial el paico y la ruda diario. El paico y la ruda ayudan a activar las neuronas, entonces al activar las neuronas van a generar nuevos caminos neuronales, digámoslo así, nuevas rutas neuronales que da la posibilidad de que el cerebro genere como otra versión del día a día. Y ya los otros aromas, que son los aceites esenciales, le da la posibilidad de que empiece el cerebro a recordar aromas. Entonces, al recordar los aromas, inmediatamente se van a empezar a despertar lo que está dormido dentro de su nariz y va a poder sentir nuevamente aromas que vivió en un pasado y que los puede volver a sentir en un presente. Maestra, yo le pregunto una cosita. El maestro Adamel dice que aromas naturales, pero esos son los de las tiendas naturistas o de dónde? Hay ciertas tiendas naturistas que sí venden las Aceites esencias, esenciales. aceites esenciales, esos son naturales, ¿no? Son chiquitos y son naturales. Tampoco hay que acercarse demasiado porque son muy concentrados, Mm. pero son naturales esos, sí. Ah, Sí, bueno.
Y también plantas, puede tener plantas en la casa de una lavanda, plantas aromáticas como una albahaca, la albahaca es súper olorosa, el orégano, el tomillo, la cebolla, tenerlas en la casa, eso le ayuda. Con estos aceites esenciales hay que tener mucho cuidado porque Pueden quemar. como no huele, entonces puede acercarse demasiado pensando de que acercándose va a oler y no es así. Puede quemarle los epitelios internos. Entonces, de lejitos, aunque no huela nada, Ujú, pero ya hay un efecto, digamos a unos 15 o 20 centímetros, ¿no? ujú, No más cerca, se porque puede quemar. como son fuertes y no tiene esa sensibilidad, pues no tiene control sobre los daños que le puede hacer esos aceites esenciales. Entonces, a 15 o 20 centímetros puede olerlos y va a sentir un efecto, pero no instantáneo, sino poquito a poco. Hay una pregunta en el chat, entonces aprovechemos también antes de despedirnos. Dice la Mahatma Pejura, buen día de salud y vida, veale maestra la que hay maestro Jamel y seres presentes en la sala. Maestra, ¿qué fragancia esencial me recomienda para usar en mi Solaxel? Maestra, toca mirar de qué es la Solaxel, porque de acuerdo a la Solaxel, pues también iría como esa por ser de lo que es el marketing olfativo. Por ejemplo, si yo tengo una Solaxel de alicierto. Entonces buscaría una fragancia que estuviera relacionada como con el alicierto, que atrajera, que despertara esa sensación de comer, o sea, con de acertar. Sí, el maestro Kelly Seul alguna vez dio una orientación para las solaxeles en general y decía que se puede poner una plantita de incienso, ¿no? El incienso, o sea, existen esas plantas que se llaman incienso y que tienen un aroma de incienso. Entonces uno puede poner una de esas plantas, ¿no? Y además de producir digamos, una sensación olorosa agradable, puede también generar una atracción. Esa es una de las características del incienso. También, maestra, como está relacionado con lo que es la librería, o sea, una papelería y un centro de copiado, está relacionado con libros. Entonces, buscar aromas que huelan a libros, o sea, que la gente pase y diga, esto me huele a hojas, esto me huele a libros, esto me huele como a esa parte que tengo que entrar a comprar un libro, o sea, que despierte en el cerebro de las personas ese aspecto de librería. Entonces, buscar aromas que huelan a libros, que huela, por ejemplo, como a pino, que huela como a cedro, como a esa parte, pues, de lo que es la celulosa de las maderas, pues, para que pueda atraer. Así es. Bueno, ahí también Anita Martínez escribe algo muy importante. Dice, en el laboratorio nunca ponemos la nariz directo a lo que vamos a oler. Se usa la Maudu Ajá, para abanicar y atraer el olor. Así así es. es. Esa es una de las formas más saludables de percibir algo que, incluso algo que uno a veces no conoce. Entonces, es algo muy importante esta indicación que nos da Anita Martínez, gratísimas. Bueno, entonces, estimados hermanos de la Fuente Canandá y de hoy del programa de Holística, agradeciéndoles a sus mercedes por esta oportunidad que nos brindan de poder compartir y aprender mutuamente de tantas cosas hermosas que es la parte holística a nivel de la salud. Entonces, hoy con el tema de lo que fue el olfato y la salud, aprendimos mucho, Jaime, porque la Así verdad es. ya vamos a estar más pendientes de qué vamos a ubicar de pronto en nuestra habitación para reposar o si vamos a estudiar algo que podamos como tener una aromita ahí rica que nos ayude a que nuestro cerebro esté más activo en ese aspecto y recordar. Y ya sabemos de que las aromas también nos pueden ayudar, sabiendo oler, podemos salir de muchos malos inconvenientes. Miel, algo muy importante antes de que se me olvide, el maestro Kelly siempre recomendó que nunca hagamos negocios con personas que nos huelan mal y que nunca nos metamos en una relación amorosa con personas que nos huelan mal. Entonces eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que no se nos olviden para que no fracasemos de pronto en una mala toma de decisiones. Así es. Entonces, comencemos a educar, seamos más conscientes de nuestra respiración,
Es muy fácil olvidarse de la respiración, ¿no? Es muy fácil. Solo cuando nos hablan de la respiración comenzamos a respirar bien por la nariz. Esto nos ocurre a todos. Entonces, una de las formas es poniéndose alguna señalcita que nos recuerde que tenemos que estar conscientes de nuestra respiración, no sea algún detalle o tener un papelito en el bolsillo donde diga respirar. Entonces, cada vez que mete la mano en el bolsillo, saca el papelito y se acuerda de que tiene que ser consciente en su respiración, ¿no? Bueno. Bueno, gratísimas. Entonces, que tenga un excelente día y Mahatma Keretin, quedamos contigo.